Gracias. Esta es la primera vez que los braceros del condado de Monterrey reciben reconocimiento. La comunidad agradece su trabajo porque saben que laboraron bajo condiciones bastante precarias. Honor a quien honor merece. Los supervisores del condado de Monterrey rinden esta semana tributo a cerca de 24 braceros quienes trabajaron en la costa central y también para recordar el aniversario número 60 de la tragedia en Chular en 1963, cuando 32 braceros fallecieron en un accidente de autobús. Les otorgaron proclamaciones especiales reconociendo su labor. En el cortito y estuve en Minnesota también desajando betabel y nos dieron ahí cambio para Wisconsin. Fue bastante para mantener a mi familia. Sí, pues tuve de todo, mucho trabajo y al fin logré logré lo que yo quería, pasar aquí a los Estados Unidos, pero de bracero nomás, hasta que arreglé mis papeles. Venía de sufrir mucho en México y ya pasando para acá pues me fue bien. Me fue muy bien porque cumplí mis contratos hasta que me vine me contrataron aquí a California, que yo no sabía pues California. Cuando llegamos aquí al campo 12 de Castroville, luego ya en la mañana nos sacaron a trabajar y le preguntaba yo ahí en Loma Linda, se paró el bus y le dije al chofer del bus, le dije, pues ¿dónde está la fresa? Dijo, ahí la andas pisando. Y dije, oh no. Y fue cuando me dio el cortito y también a deshebrarla. Primeramente, el programa Bracero era un programa tan crítico durante la Guerra Mundial II, donde más de 2 millones de mexicanos vinieron a este país para contribuir a la economía durante un tiempo muy difícil. En total eran 4.6 millones de contratos de corto tiempo a sus trabajadores, pero aquí vinieron miles de trabajadores braceros y a hoy miles de familias tienen historia aquí, tienen raíces aquí por causa de esos braceros que vinieron durante esos años, del 42 hasta 64. El abuelo de Ignacio Ornelas fue uno de los homenajeados. Aunque ya falleció, su nieto habla al respecto. Fue un programa, un acuerdo con los Estados Unidos y México dentro de 1942 y 1964. En esa época, mi abuelo, Guadalupe Rodríguez Fonseca, fue contratado como bracero de los Altos de Jalisco. Y esos primeros contratos fueron muy difíciles para los braceros. Trabajaron muy duro aquí, por ejemplo, en el Valle de Salinas, en otras partes de California. Y es que los braceros fueron expuestos a duras condiciones. Algunos dicen que eran tratados como ganado. Sin embargo, salvaron la industria agrícola de la costa central. Pero los primeros braceros trabajaron muy duro con el cortito, que se le llama, ¿verdad? Un asadón, se le llamaba el cortito. Y fue muy difícil ese trabajo en esa época del 42 al 64. No tenían muchas protecciones, hubieron muchos abusos, los trabajadores sufrieron demasiado. Muchos se fueron para atrás, regresaron a México, pero miles y miles se quedaron. Por ejemplo, en el condado de Monterrey, antes que llegaran los braceros en 1940, el promedio de lo que se ganaba de la agricultura por todo el condado de Monterrey era como unos 17 millones de dólares. 22 años después, cuando el programa Bracero se terminó en 1964, ese promedio de la economía nomás en el condado de Monterrey subió a 164 millones. La salvaron en 1942 cuando iba básicamente a fracasar. Muchas compañías en este condado iban a fracasar en esa época. Entonces el trabajo del bracero no nomás es responsable por haber salvado la agricultura en el condado de Monterrey. El abuelo del supervisor Luis Alejo también fue bracero.
Yo y el supervisor Chris López, nuestros abuelos vinieron de braceros. Mi abuelo vino primero a este país en los 40s a trabajar en los ferrocarriles acá en el condado de San Luis Obispo. Y después es cuando él se vino y se trajo la familia. Pero muchos braceros tenían la misma experiencia, vinieron a trabajar un corto tiempo, ya que tenieron una conexión con este país, pues trajeron la familia o se vinieron a quedarse aquí. A los braceros se les prometió un seguro de retiro. Muchos fallecieron sin ver sus frutos. Desafortunadamente fueron prometidos como un seguro de retiro. Ese dinero fue mandado a lugares como los bancos de México y desafortunadamente miles y miles de braceros nunca pudieron sacar ese retiro, esa pensión que se les prometió en los Estados Unidos y en México. Fue un acuerdo obviamente, pero desafortunadamente miles y miles de braceros nunca tuvieron esa pensión que se les debe, ¿verdad? No es algo que fue donado, ese fue dinero que ellos ganaron. Los braceros y sus familias agradecen este reconocimiento, aunque aún siguen esperando el seguro del retiro que se les prometió hace años. Reportando para Noticias Univisión, Costa Central, Adriana Frederick Sutton.